Todos los seres vivos estamos formados por células, ya lo sabemos, cada una con su material genético. Los seres humanos tenemos la capacidad de modificar ese material genético. Hablaremos en este vídeo de lo que es la biotecnología y sus aplicaciones. La biotecnología es toda aplicación tecnológica que utiliza sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación y modificación de productos o procesos para usos específicos. Dicho de otra forma más sencilla, es la utilización de los seres vivos para obtener productos de interés. La definición anterior revela que la biotecnología es multidisciplinaria, puesto que requiere la participación de biólogos, químicos, agrónomos, veterinarios, médicos, ingenieros e incluso abogados. La biotecnología tiene varios siglos de existencia. Se utiliza desde la antigüedad. ¿Para qué? Pues para la selección del ganado o los cultivos, e incluso se usaban microorganismos en la elaboración de los alimentos. Pero la biotecnología, en su historia, se puede señalar en varias etapas. La primera de ellas, una etapa tradicional o también llamada de primera generación. Es aquella realizada aún antes de Cristo, principalmente por los egipcios y los árabes. Estos, aún sin tener todavía muchos conocimientos sobre las diferentes técnicas de manipulación que podemos tener hoy en día, creaban productos con microorganismos y los preservaban, como el queso, la cerveza, el pan o el vino. Además, hacían procesos de selección del ganado y de los cultivos. Y todos esos productos pues, eran utilizados en fiestas y en las ceremonias que ellos tenían. En la biotecnología distinguimos también una segunda etapa o también de segunda generación o también llamada clásica. Se refiere principalmente a la manipulación que ya se empezó a dar a los productos principalmente para multiplicar su producción. En este caso, pues ya se tenía conocimiento básico sobre la herencia gracias a los aportes de científicos como Mendel. Y por último, tenemos una biotecnología moderna o de tercera generación. Esta se basa en la manipulación ya real del ADN en los laboratorios. ¿Para qué? Pues para recombinarlo, insertarle genes diferentes con el fin de mejorar especies o nuevas técnicas de fertilización, como las inseminaciones, la creación de productos transgénicos y la clonación de seres vivos o de moléculas, entre otras cosas. El conjunto de todas estas técnicas de manipulación moderna de las que estoy hablando, y manipulación del ADN, reciben el nombre de ingeniería genética y han permitido importantes avances en tres campos muy importantes como son la medicina, la industria y la alimentación. Por tanto, en la actualidad nos encontramos en la etapa de la biotecnología moderna o de tercera generación, ¿vale? Que se basa en el empleo de técnicas de manipulación del ADN, que se conocen con el nombre, repito, de ingeniería genética. Estos avances, repito, han permitido ahondar en campos como estos tres que vamos a ver a continuación. Empezamos en la medicina. Principalmente, ¿para qué se usa? Pues para la obtención de fármacos como, por ejemplo, antibióticos, hormonas como la insulina o factores de coagulación para personas diabéticas o hemofílicas. También se utilizan para la obtención de vacunas. Ahora ya sabéis que estamos en la lucha y en la carrera para la obtención de la vacuna contra el COVID. El proceso de encontrar una vacuna no es rápido, es un proceso largo, incluso dura normalmente años,
y se utiliza una técnica que seguramente habréis escuchado en televisión que se llama la técnica ELISA. Pues bien, en este proceso de la obtención de fármacos se emplea lo que es la biotecnología. Asimismo, la biotecnología se emplea en la terapia génica, que consiste en la sustitución de genes defectuosos en seres humanos para evitar el padecimiento de algunas enfermedades como he puesto ahí, como la diabetes, el Parkinson o la hemofilia. Este proceso de sustitución de genes está sujeto, como bien os podéis imaginar, a la bioética. Es decir, si es ético o no es ético manipular genéticamente un ADN para no padecer una enfermedad. También la biotecnología se emplea en la clonación terapéutica. ¿Esto qué significa? Pues la obtención de tejidos que se cultivan previamente y que se emplearán, por ejemplo, para la regeneración de pacientes o de tejidos de pacientes, con graves quemaduras. Algunos de vosotros en la asignatura de cultura científica habéis hecho una simulación de generación de piel para su uso, por ejemplo, en personas diabéticas, y esto se realiza a día de hoy. Y la biotecnología también se emplea en el estudio de células madre, obtenidas principalmente, pues ¿de dónde? De embriones humanos, y que se usan en la terapia celular. ¿Para qué? Pues también para regenerar tejidos de células o ver incluso la toxicidad de ciertas sustancias en este tipo de células. Esto, a día de hoy, también sigue generando debates éticos. Todo esto de aquí. Seguimos y vamos a ver en qué más campos se emplea la biotecnología. Hemos visto antes que la biotecnología también es usada en la industria para producir principalmente sustancias como los combustibles tipo biodiesel o aquellos obtenidos a través de la digestión bacteriana, como por ejemplo el biogás, o también se emplean en las llamadas técnicas de bioremediación, que consisten en el uso de seres vivos, como plantas, ¿vale?, para la eliminación de determinados metales pesados. Por ejemplo, ya sabéis que en las medianeras o en las medianas de las carreteras tenemos casi siempre la misma planta plantada, valga la redundancia, que son las adelfas. ¿Por qué se utiliza esa planta en las carreteras, ¿vale?, tanto en las autovías como autopistas? ¿Es por adorno? No, es porque las adelfas absorben los metales pesados. Por eso se dice que si nos acercamos a una adelfa te suele dar un dolor importante de cabeza, y es por la gran acumulación de metales pesados que pueden llegar a albergar. Pues bien, la bioremediación, repito, consiste en el uso de seres vivos para eliminar, por ejemplo, metales pesados, o en el caso de las plantas, o en otros casos se utilizan bacterias para la eliminación de los hidrocarburos. Hidrocarburos causantes, por ejemplo, como veis aquí en esta fotografía, de las mareas negras producidas por accidentes petrolíferos en alta mar. También se utilizan microorganismos para la mejora de tratamientos de materias primas o en los tratamientos de agua, tanto potables como en las aguas residuales. Ahí se emplean lechos bacterianos, por ejemplo. Por tanto, la utilización de microorganismos no solo es en el ámbito de la medicina, sino que también en el ámbito industrial. Y como no, la biotecnología, como ya avanzaba al inicio del vídeo, es usada en alimentación. Principalmente, la mayoría para la mejora de la producción agrícola y animal. Os he puesto aquí el ejemplo del aumento del tamaño de la productividad, por ejemplo, en piscifactorías, porque lo que hacen es introducir el gen de la hormona del crecimiento en los peces. ¿Para qué? Porque para que crezcan peces más y tengan un ciclo de vida y reproductivo más amplio. También se utiliza la biotecnología en plantas para obtener
ejemplares resistentes a fitosanitarios, a enfermedades o a plagas. Por ejemplo, obtener una soja resistente a herbicidas o un maíz resistente al frío. Asimismo, la biotecnología es empleada en la producción de alimentos y organismos transgénicos. Los organismos transgénicos son aquellos que han sido modificados genéticamente. El uso de estos organismos y el uso de alimentos transgénicos genera controversia porque no se sabe aún los efectos para la salud y para el medio ambiente. Entonces están también dentro del proceso bioético. ¿Para qué se utilizan o qué tipos de alimentos transgénicos podéis conocer o podemos conocer? Pues, por ejemplo, para mejorar la calidad, en este caso, del café, para obtener un café más aromático y con menos cafeína. Cafés descafeinados. ¿Cómo se obtienen? Pues son alimentos transgénicos, han sido modificados genéticamente. También podemos obtener alimentos que produzcan sustancias como la provitamina A del arroz o patatas que inmunicen frente a determinadas enfermedades. También podemos obtener alimentos enriquecidos en nutrientes o alimentos especiales para alérgicos o diabéticos, aquellos que vienen sin lactosa, sin gluten. Todos esos alimentos han sido modificados genéticamente. Y también podemos obtener alimentos modificados para que maduren tarde, ¿vale? Obtener un retraso en la maduración, como tomates, lechuga, berenjenas, etc. Os estaréis preguntando, ¿estamos comiendo todo esto modificado? Sí. ¿Todo esto debe venir en la etiqueta que los alimentos han sido modificados genéticamente? Sí, debe de venir en las etiquetas. ¿Viene? Os invito a que lo comprobéis por vosotros mismos.